Hola, soy Alberto Roura. Hola, y yo soy Xavier Macià. Esto es Código y Caos, el podcast donde hablamos de nuestras historias de emprendimiento digital, tecnología y cómo surfear los cambios que vienen. Empecemos. Bueno, Chevy, ¿qué pasa? Pues estamos aquí yo ahora mismo estoy en un pueblo perdido en Tailandia, en Isan, relativamente cerca de la frontera con Laos. Es el Songkran, que es el año nuevo tailandés. Y estoy aquí en un pueblecito con 30 habitantes, con muchas vacas, muchos pollos, así que si se oye algo de fondo, estamos teniendo la experiencia del nómada digital 100%. Muy bien, muy bien. La verdad, es una zona muy preciosa. Yo he estado por ahí y estoy seguro que tendréis un Songkran maravilloso. Yo estoy aquí en Shanghai, en la Gran Shanghai. O sea que nada nuevo, estoy en mi casa y bueno, yo creo que podemos empezar a hablar del tema del día. Sí, a ver, dime, ¿qué es eso de Harshil? Empezó como una idea que tuvimos con un coleccionista de arte. La idea surgió porque hay un problema que es común en galeristas y en artistas, que es que los certificados de las obras son siempre en papel y se pueden perder, se pueden traspapelar, se pueden destruir y luego normalmente se tiene que ya generar uno nuevo y puede haber problemas de duplicaciones ilegales de obras y tal, o sea, hay mucho problema allí, ¿no? Es todo muy manual. Y empezamos así, ¿no? Charlando un día, tomando una cervecita y estuvimos así a ver cómo se puede solucionar esto, y yo le dije, pues yo creo que esto se puede solucionar, ¿no? Al final, el proyecto Arshield mudó, fue una plataforma directamente para artistas de fuera de China para poder entrar en el mercado chino sin tanta fricción, porque ahora hay mucha fricción. Con lo cual, mutó, ¿no? Empezamos como certificación y terminamos certificación más marketplace, más también un poco de elementos sociales, ¿no? De poder hablar con los artistas, comentar. O sea que la empresa es una empresa que se originó en China y ya te digo, era un ejemplo muy claro de un proyecto que es origen en China, pero digamos con un enfoque global especialmente para los artistas y los coleccionistas, galeristas, etcétera. Mm. Pues claro, la semana pasada, en el capítulo de introducción que tuvimos, hablamos por encima de esto, ¿no? Que esta plataforma está súper interesante, tanto desde el punto de vista del negocio en sí, como desde el punto de vista técnico. Hablamos un poco de la historia del Génesis. ¿Cómo empezaste a desgranar los requerimientos técnicos y cómo empezaste con esto? Bueno, como decía, ya he hablado un poco, ¿no? Que habíamos empezado el proyecto un día tomando unas cervezas. Estuvimos hablando de cómo se puede hacer una certificación digital y sobre todo cómo podemos identificar una obra de arte. Yo en esos momentos estaba trabajando como director de marketing de una multinacional suiza que teníamos un enfoque bastante... De hecho, yo creé un equipo de data science para hacer análisis y tal digamos, de las tendencias de los productos, también hacer más digital marketing porque no hacíamos... Y yo empecé, como me picó, digamos, la curiosidad y empecé a hacer un curso de inteligencia artificial, un curso que es de fast.ai, con Jeremy Howard. Es uno de los mejores cursos que en ese momento se podía hacer, seguramente ahora hay mejores. Ojo, que esto estamos hablando de AI, de inteligencia artificial, en 2019, ¿no? O sea, es decir, mucho antes que esta gran explosión. De hecho, yo empecé a hacer este curso en el 2017. Lo hacía cuando tenía tiempo y tal. Y ya te digo, mi equipo de digital marketing, de data science, lo que estábamos usando pues algoritmos muy comunes. Pero yo quería algo más, quería ir un poco más. Y por eso empecé el cursillo ¿no? Y empecé. Es un curso gratuito, por cierto. Y como estábamos tomando la cerveza con el que fue mi cofundador, yo le dije, en 30 días te saco un proof of concept de que podemos, con una foto, identificar si esta obra de arte está en nuestra base de datos. Una cosa que es tan trivial como esta, que ahora es súper fácil de hacer con un montón de algoritmos que están tanto en Google como en AWS o que sea. En ese momento no había. Claro, hoy en día, claro, para que los que nos escuchen tengan un poco de contexto, ahora mismo esto parece como muy fácil, ¿no? Sí, claro, reconocimiento de imágenes. Claro, si tú empezaste el curso en 2017, por aquí entonces ni siquiera casi se hablaba de inteligencia artificial, se hablaba de machine learning. Es decir, estamos hablando de la casi prehistoria de todo esto.
Sí, correcto. Y nada, tomé el reto, ¿no? Que en 30 días tenía que hacer un proof of concept. Había terminado, ya estamos hablando. Yo empecé el curso en 2017, ya lo había terminado, era 2019. Y lo que hice es lo que muchos haríamos, ¿no? A ver qué soluciones hay en el mercado. Iba muy a menudo a una página que se llama Kaggle, con Kaggle. Es Kaggle Competition, y lo que hacen allí, los mejores ingenieros del mundo compiten allí por proyectos que se cuelgan. Puede ser que empresas pues tengan un reto que quieran solucionar con inteligencia artificial o no, o sea, alguien que ponga allí el reto y la gente compite para ver quién soluciona mejor el reto, a ver cuál es el porcentaje de errores. Bueno, se hace una competición, se ponen las reglas, a ver cómo se puede competir, se ponen la base de datos normalmente para hacer los trainings y tal, y encontré un proyecto que dije, esto le puede funcionar. El proyecto es muy bonito, ¿no? Es cómo identificar ballenas jorobadas por la aleta de la ballena. Y al final lo que hice yo, pues cogí, no era el número 1, pero era uno de los mejores, el séptimo en la Kaggle Competition de este problema, ¿no? De identificar las ballenas jorobadas, pero usaba fast.ai, con lo cual era el que yo conocía, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a ir por este, no? Lo adapté, básicamente lo adapté. 30 días más tarde, pues tomamos unas cervecitas otra vez con el que fue mi cofundador y le enseñé. Vaya, aquí veo que va de cervecita en cervecita. Sí, y le enseñé, lo tenía ya hecho, de hecho lo monté con Fast API, que también era muy nuevo, de hecho era un año, Fast API creo que empezó el 2018-2019, o sea, tenía un año de vida, lo monté todo con Fast API, tenía un endpoint y subíamos una foto y lo comparábamos con 40.000 fotos que tenía yo de obras de arte conocidas. Claro, aquí es cuando nuestros caminos se cruzaron, por así decirlo, que es en 2019 cuando ya empezaste a tener problemas de escalabilidad, de infraestructura y tal. Es cuando nuestro amigo común Adrián Díaz, ¿no? El famoso youtuber, es cuando nos puso en contacto. Aquí es cuando empezamos a trabajar juntos, que es lo que explicamos en el capítulo de la semana anterior. Esto es interesante, la tecnología detrás de ArtShell, porque tú mencionas Fast API, que hoy en día es una plataforma conocidísima y súper usada, pero en aquel entonces era como un salto al vacío de algo nuevo que hizo un ingeniero colombiano, ¿no? Me parece que era colombiano, y fue una decisión acertadísima. Es decir, te gustó y diste en el clavo, vaya. Esto, la tecnología detrás de ArtShell, que es aquí cuando ya empecé yo a meterme, ¿no? Y aunque yo era más de infraestructura, obviamente necesitaba todo el código, necesitaba acceso a absolutamente todo para ver lo que pasaba. Tengo más o menos listado lo que había. Fast API, pues como el backend y todo esto. La base de datos era PostgreSQL. Y luego teníamos Docker obviamente, para encapsular toda la aplicación y tenerla local, en producción, en donde sea. Y luego se hizo incluso Elasticsearch para búsquedas rápidas, para indexación potente. Y todo se sincronizaba entre Postgres y Elasticsearch con pgsync, que fue un gran descubrimiento, la verdad. Y luego, pues bueno, como todo esto corría dentro de WeChat, que era como una mini aplicación de WeChat, se usaba WeChat Pay para todo lo que tuviese que ver con pagos y el entorno de WeChat. Sí, y aquí hay un punto que no sé si te acuerdas, yo creo que te acuerdas muy bien, que también usamos Celery, porque cada vez que hacíamos una llamada a la inferencia de una foto, ¿no? Que subíamos una foto, pues tardaba un tiempo y podía bloquear el servidor, con lo cual tuvimos que hacerlo asíncrono con Celery. Bueno, claro, esa es la integración con Fast API para hacer inferencias asíncronas, ¿no? De Machine Learning. Correcto. Y el frontend, como has dicho, Alberto, como estábamos trabajando para llegar a un mercado chino, pues tuvimos que ir a por WeChat, porque un mini programa en WeChat, porque al final es donde puedes llegar a más gente en China. Creo que podemos decir que casi el 100% de los chinos tienen el WeChat instalado en su móvil. El 120% posiblemente. Para los que no sepan lo que es WeChat, WeChat es, imagínate que en WhatsApp puedes instalar mini aplicaciones hechas en JavaScript. WhatsApp lo usan el 120% de los españoles. Con esto pues tendrías un acceso muy rápido a un público muy grande, ¿no? En vez de publicar una aplicación en el App Store para Android, para iPhone o una web, si lo pones en WhatsApp, pues pueden usar cualquier persona en España o casi todo el mundo. En China es con WeChat, pues más o menos lo podríamos comparar así. De hecho, si tú tienes WeChat, también puedes tener WeChat en España y también te puedes bajar los mini programs y usarlos. O sea, que no es una cosa solo para chinos, ¿eh? O sea,
Bueno, instalar WeChat en España es un poco más complicado. Te tienen que invitar a alguien, pero, pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos al meollo, ¿no? A este ArcShield, que era lo clave, lo que diferenciaba de otras cosas. Yo creo que tenemos que hablar un poco de una problemática que teníamos, que era, ¿qué pasa? Que teníamos un modelo bastante grande para hacer las inferencias. Cuando hablamos de la inferencia era nada más lo que he dicho antes, ¿eh? Sacamos una foto de una obra de arte que tenemos delante y luego la comparamos con toda la base de datos de 40.000 obras que teníamos a ver si estaba dentro de la base de datos. Más adelante ya agregamos pues las obras de arte de artistas, pero al principio para la Proof of Concept teníamos esto. Claro, para ejecutar esto necesitabas o bien un servidor con una GPU o bien hacer la inferencia con la CPU. Y optamos para hacerlo con la CPU porque era más barato. Y lo que hice es una optimización, fue un precálculo en el mundo de la inteligencia artificial se llama embeddings, pero son vectores, al final vectores muy grandes que tienen las características que definen la foto de la obra del arte. Y luego con esto, hacer la precomputación con GPUs y luego guardar esto, que lo guardamos en un pickle, luego este pickle lo usábamos para tener todos los embeddings ya precalculados, con lo cual pasamos, yo todavía me acuerdo, la primera vez que hice la inferencia con la CPU tardé 4 minutos en recibir la respuesta. Al final conseguimos hacerlo con 4 segundos. Claro, aquí recuerdo, es verdad, lo de los pickle, que se guardaba en un bucket bueno, que trabajamos con Alibaba Cloud en este caso, por el tema de China. Teníamos que replicar en diferentes regiones ese pickle, y por el tema de la replicación es que era interesante, porque China es, en tema de computación y regulaciones, es como un universo completamente separado, y la replicación con diferentes regiones es más complicada y más compleja. Por ejemplo, con Amazon, con AWS, tenés un bucket en Frankfurt y lo quieres sincronizar con Australia, pues no tienen mayor complicación, pero con China es diferente. Entonces aquí teníamos que tener estos pickles, esta información ya computada con todos los embeddings en diferentes regiones, fuera y dentro de China. Y aquí es cuando tuvimos que idear no solo la replicación de datos del pickle, sino la base de datos para los usuarios, datos de usuario, el tema de las imágenes Docker, cuando se hacía un despliegue de la aplicación, la imagen de Docker tenía que ir a Shanghái, tenía que ir a Londres, y eso tenía su aquel, vaya, ya me acuerdo. Y luego jugamos con serverless Kubernetes. Ya me acuerdo, porque eso era en 2020, que es cuando yo empecé a hacer las integraciones de esto. Por ejemplo, es que en otros proveedores cloud como Amazon, Kubernetes serverless era algo relativamente reciente, cuando en Alibaba Cloud ya lo llevaban haciendo muchos años y era muy sencillo implementar los pods, meter pods de forma serverless, incluso CPUs, GPUs. Era bastante más avanzada en Alibaba Cloud que en AWS en aquel entonces. Ahora mismo sería más o menos igual. Y luego para el despliegue del código en sí era otro reto. Me estoy acordando ahora mientras hablamos, que era cuando teníamos el proyecto en GitLab, aquí no podíamos usar el GitLab CI/CD, que es su propio sistema. Como en GitHub tienes el Actions, en GitLab tienes el suyo propio, pero el problema es que el código tenía que acabar como una imagen Docker en Shanghái. Por lo tanto, la solución que se buscó era con una máquina virtual en Shanghái, iba haciendo polling con un cron job en un bash script cada 5 minutos, iba viendo a ver si había commits nuevos en el repositorio, y si hacía un build, generaba la imagen Docker y hacía el push al registro local de Shanghái muy rápido, y siempre iba bien, o sea, no fallaba. Y luego ya a través de Alibaba Cloud se hacía una replicación a otras regiones fuera de China. Era un proyecto bonito, ¿eh? Sí, por eso yo creo que nuestra colaboración fue muy buena, porque al final necesitamos, por un lado, pues la parte que hemos dicho de la inteligencia artificial, que era todo bastante nuevo y muchos factores que teníamos que tener en cuenta para no gastar demasiado, sobre todo con los servidores y tal, teníamos que optimizarlo. Y por otro lado, había también una parte de cross-border, ¿no? De China afuera y de fuera para China, que teníamos también que ser muy precavidos para que los costes no se nos fueran del presupuesto, ¿no? Y aquí es donde yo creo que la colaboración fue muy interesante para los dos, pero para mí sobre todo porque yo infraestructura pues no lo conozco y me ayudaste mucho, ¿no? Y fue un reto bonito y lo solucionamos creo que bastante bien. Yo me acuerdo cuando entrenábamos la inteligencia artificial, lo hacíamos en Google Cloud, claro, Google en China no funciona, y luego creábamos el pickle y el pickle lo poníamos en un bucket en Alibaba Cloud y luego hacíamos la replicación. Con esto, porque teníamos problemas también de transferir ficheros tan grandes desde fuera para dentro de China y tal, y con la replicación que teníamos con Alibaba Cloud era casi instantáneo, o sea, fue increíble.
Sí, eso es muy, muy rápida. Eso es, incluso metiendo cosas de dentro a fuera de China, es muy rápido. Lo tiene muy bien montado, la verdad. Esto de China me recuerda a desafíos y lecciones que hemos aprendido de este proyecto, pero me acuerdo el problema que tuvimos con WeChat, que estaba todo listo, estaba a punto de lanzarse, de hecho se anunció a bombo y platillo. ¿Qué pasó? Cuéntalo tú. Sí, pues estábamos... Explico un poquito cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Porque cuando yo hice el Proof of Concept de ArtShield y luego ya como teníamos el Proof of Concept, pues ya fuimos a levantar dinero, ¿no? Y levantamos dinero de una serie de Angel Investors, pero lo que queríamos era atraer Angel Investors que aportaran también pues sus conocimientos al proyecto para así elevar el proyecto. Pero ¿qué pasó? Yo creo que esto fue una arma de doble filo. Por un lado, teníamos apoyo de gente que conocía, por ejemplo, diseño, marketing en China, etcétera. ¿Qué pasó? Que los dejamos entrar tanto en el proyecto que empezaron a dar propuestas. ¿Por qué no hacemos el marketplace? Que al principio no queríamos hacer marketplace, al principio solo queríamos certificación. Vale. Luego, y creo que este fue el error más grave para mí, de aceptar este feature del app, que fue poner un poco de social media, que sería, pues podías hablar con los artistas, comentar las obras de arte, incluso podías subir fotos, etcétera, ¿no? Y aquí fue cuando tuvimos el problema con WeChat, porque teníamos todo preparado, la app iba perfecta, con el diseño que queríamos, todo bien. Íbamos a lanzar, cuando ya pedimos para, digamos, publicar en producción el mini program, WeChat nos lo repasó, vio que permitíamos a usuarios subir comentarios, subir fotos, etcétera, y que no teníamos ningún filtro, ningún control. Y esto ya sabéis que en China se tiene que controlar, no se puede subir cualquier cosa. Con lo cual, habíamos anunciado bombo y platillo, ya lo hicimos el push a producción, pum, y nos bloquearon. Y nos dijeron, tenéis que integrar, pues, una serie de filtros tanto en imágenes como en comentarios y usando APIs externas que además era más coste, etcétera, etcétera. Y esto nos retrasó 2 semanas de proyecto. Y creo que fue un error nuestro de pensar que no habíamos pensado en eso. Fue un error primero de poner social media en la aplicación. Yo creo que fuimos demasiado pronto y luego de no pensar que en China tenemos que controlar. Claro, esto es el típico error de MVP, ¿no? De definir qué es el MVP inicial, que es una aplicación que esté en producción y que cumpla lo mínimo necesario. Obviamente, meter todo el social con comentarios, me gustas, eso obviamente no es estrictamente necesario para lanzar algo en producción el primer día. Entonces ahí sí que se fue un poco de madre, yo creo, sí. Sí, pero claro, teníamos inversores, queríamos... Y todos tenían su opinión. Claro, y sabes que empiezas a hablar ostras, ¿y esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. Mira, esta competencia pues está haciendo esto, ¿por qué no también lo ponemos y tal? Y creció demasiado el proyecto, de hecho, retrasó mucho también la finalización digamos, el lanzamiento de la primera versión del proyecto. Lo retrasó bastante. Y bueno, y esto nos afectó también en el tema de que no pudimos tampoco gastar mucho del dinero que habíamos levantado, lo gastamos en crear digamos, el mini program y el backend y tal, con diferentes developers y tal, pero nos quedamos con poco dinero para marketing, que es esencial, ¿no? Y aquí es donde... ¿Qué pasó? Pues había falta de enfoque, ¿no? Del proyecto, o falta de foco en el proyecto. Creció mucho el proyecto, luego entraban los artistas, se perdían, porque era un proyecto muy grande al final. Se perdían, decían, pero no soy certificación, porque, y ahora marketplace, ¿y por qué social, no? Y se perdían un poco. Y luego los usuarios también. Los usuarios entraban y no sabían muy bien qué es ArtShield, ¿no? ¿Qué puede hacer con ArtShield? Además, con estas aplicaciones que tienen social, si el social está desde el principio y está todo vacío, la impresión que das al usuario final es esto está muerto. Claro. Y era así, ¿no? Al principio estaba muerto. Los comentarios que teníamos, pues éramos también entre nosotros, empezamos a intentar arrancar, ¿no? Poner comentarios, me gusta mucho, me gusta esta obra de arte, porque tal, pero no hubo atracción. No tuvimos suficiente dinero con marketing y luego nos vino COVID encima, con lo cual nos quedamos sin dinero y sin marketing y teníamos que levantar más pasta. Pero estábamos encerrados. Cuando digo vino COVID, digo COVID en China, que nos encerraron en Shanghai. Pues yo estuve encerrado 3 meses en mi casa, que fue duro y falló, ¿no? Claro, el tema del COVID, interesante, sí. Yo me acuerdo ya como
nota casi final al capítulo, me acuerdo que en aquella época, claro, yo me casé en el 2021, en junio, y en Tailandia. Viajar internacionalmente en 2021 era tela. Entonces yo viajé con mi maleta de mano, no me llevé ni el portátil, yo me llevé mi iPad con su teclado y el ratón y todo, eso sí. Era con eso con lo que estaba trabajando y con lo que estaba haciendo toda la infraestructura, todos los tests a Elasticsearch, todas las indexaciones, es decir, todo lo que hacía, lo hacía desde mi iPad, que estuve de hecho en cuarentena 11 días en un hotel en Bangkok, yo solo, y ahí estuve avanzando bastante y luego a medida que viajaba por el país en la luna de miel iba sacando trabajo con eso, pero no era una situación nada sencilla en aquel momento viajar, trabajar a la vez, en fin, todo eso yo creo que ha definido tanto el proyecto, que se hizo muy bien, la verdad es que lo que se quedó hecho que fue de muy buena calidad, y luego la relación entre nosotros dos, eso yo creo que lo forjó bien. Sí, sí. Yo creo que el proyecto, digamos, la app y todo que se sacó estaba muy bien, un diseño novedoso sobre todo para WeChat Mini Programs, que eso también puede ser también un problema, ¿no? Porque es un poco distinta al típico WeChat Mini Program, pero ¿qué pasó? Que como hubo un desarrollo tan extenso, pues no pudimos tener marketing, y COVID lo que dicen en inglés, ¿no? El último nail in the coffin, ¿no? El último clavo en el ataúd, ¿no? Nos hizo cerrar el proyecto, que era muy bonito, que era un producto muy bien hecho, pero seguramente podemos decir que pecamos de over-engineering y demasiadas funciones y tal, ¿eh? La lección yo creo que es muy clara. Si en una startup tienes que sacar el producto cuanto más rápido posible al mercado y luego ir iterando según los primeros clientes que lleguen, vas iterando y vas haciendo que el producto seguramente puede cambiar mucho incluso, ¿no? De lo que tenías pensado al principio. ¿Por qué? Porque con los clientes, con la interacción con los clientes, hablar mucho con los clientes, pues puedes ir, digamos, moldeando el proyecto para que al final llegue un momento que sea ya un proyecto que la gente acepte, ¿no? En inglés se llama el market fit. Y como nota positiva lo que decías tú, ¿no? Que de ahí viene nuestra relación, desde allí empezó nuestra incluso amistad, y fue un buen aprendizaje de cosas que al menos yo no había hecho, y aprendí mucho del proyecto, y creo que tú también pudiste utilizar funciones nuevas de Alibaba Cloud y pudiste resolver muchos problemas que seguramente pues hasta ese momento pues no habías tocado. Exacto. Pues bueno, pues yo creo que hasta aquí Código y Caos esta semana. Pues a los que nos están escuchando, que el código no os rompa y que el caos no os pare. Hasta la siguiente semana. Venga, hasta luego.